Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves. Antonio Mercader, buen día. Buenos días, Emiliano, buenos días a todos. Esteban Valenti. Buen día. Juanil Sartú. Buenos días. Y Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Empezamos hablando por el lado de no sé, quizás el tema, ¿no? El asunto que ayer conmovió a Montevideo y a todo el país, a medida que se iba conociendo desde la mañana cómo había quedado el centro de Montevideo en la noche del festejo de Peñarol por la obtención del campeonato uruguayo. 89 personas detenidas, todas liberadas por la justicia, 22 policías heridos y 8 patrullas dañadas, un comercio de venta de electrodomésticos saqueado y otros 29 que sufrieron destrozos, un kiosco de diarios y revistas incendiado y vandalismo en refugios peatonales, en contenedores de basura y en el Palacio de Tribunales, más la agresión directa a la sede de la Suprema Corte de Justicia, fue el saldo, un resumen del saldo que dejaron esos festejos en la avenida 18 de Julio. Pero hubo más. Ahora se sabe que la policía tiene identificadas a las personas que en la madrugada de ayer, durante esos festejos, metidas en esos festejos, atacaron a pedradas el Palacio Piria, la sede de la Suprema Corte. Según los investigadores, serían integrantes de grupos radicales. Puedo seguir agregando información, pero creo que lo mejor es empezar con las consideraciones de ustedes y en todo caso después vamos complementando esto. ¿Quién arranca a venir? Yo tengo una primicia, sí, porque aunque vos no lo creas, la tertulia informa desde el lugar de los hechos, así casi como los corresponsales de guerra. ¿Estabas ahí? Estuve ahí, siendo bolso como soy. No, el asunto es así. De pura casualidad, yo vivo por el centro y soy medio trasnochador. A veces voy a hacer compras en un local que está abierto 24 horas, en Soriano y Yaguarón. Y llego, yo ni sabía que se había armado ese lío. Me encuentro que estaba cerrado, es un local que siempre está abierto, estaban los muchachos barriendo, los empleados barriendo afuera, sacando vidrios y cosas. Ay, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que acá se metieron como 100 personas, dice, rompieron todo, y en ese muchacho gira y le veo un golpe en el ojo, en la cara, y tenía la mano cortada, y les pegaron, y bastante, me dice el gurí que estaba allí. Una cosa increíble, ¿no? Es decir, primero la modalidad, no fueron 4 o 5 vivos aprovechando el relajo, se metieron, sino que el local fue invadido, ellos me hablaban de cerca de 100 personas, digo... Hay un local que no está sobre 18 mismo. Que no está sobre 18, ni está cerca de Avenida del Libertador. Conclusión, digo, primero, la cosa fue muy grande, digamos, porque si resulta que pasó lo que pasó, el epicentro estuvo en 18, en la Plaza Libertad o en Libertador para abajo, y esto llegó a haber un grupo de 100 personas en ese lugar, quiere decir que las dimensiones del asunto fueron grandes, la cantidad de gente involucrada fue grande, porque uno no va a pensar que esas mismas 100 personas fueron recorriendo todo el centro sin poder ser detectadas, ¿no? Realmente la cosa fue grande. Después sobre eso quería reflexionar. ¿Antonio? Sí, a mí de todo lo que más me preocupa es lo de la Corte, ¿no? Digo, me preocupa todo porque realmente es una salvajada, además, como decía Venir, no solo en el centro, sino que hubo manifestaciones por todos lados y actos de salvajismo, pillaje, saqueo, patotas, etcétera, etcétera. Pero me preocupa lo de la Suprema Corte porque ya se está convirtiendo en una constante y creo que debería preocuparnos a todos, especialmente al gobierno de la República, de que esto que se haga costumbre de ir a amedrentar, a asaltar, a hostigar a la Corte. Recuerden que ya hubo un acto de ocupación por la fuerza, ahora hubo este intento y yo vi ayer un canal de televisión proyectó algunas tomas de cómo precisamente grupos organizados se abalanzaban sobre la Corte. Es una tomada desde un edificio, se ve muy bien, es decir, grupos organizados siguiendo con el mismo tema, es decir, creyendo que ejercen la defensa de los derechos humanos, atacando a la cabeza del Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado. Y quiero decir que también todo esto es un clima que el gobierno debe contribuir a despejar. Lo que no puede volver a hacer el gobierno nunca más es enviar a una delegación de ministros, como la que envió, a tratar de intimidar
a la Suprema Corte de Justicia, ni recibir bajo palio a gente del exterior que viene a decirle a la Corte si actúa bien o actúa mal. La Corte es cabeza de un poder soberano, de un poder tan fuerte como el Poder Ejecutivo, y debe ser respetado. Y es inadmisible, repito, que el canciller Almagro, que el ministro Bonomi, que el ministro de Educación Ricardo Ehrlich vayan a la Suprema Corte de Justicia a decirles que no le gustan los fallos. Eso no puede seguir existiendo en este país. A propósito del ataque a la sede de la Suprema Corte, ayer hubo declaraciones muy reveladoras, muy gráficas del director nacional de policía, Julio Guarteche, que fue quien indicó esta pista de que podrían ser grupos de ultraizquierda los que protagonizaron esa parte de la violencia, porque aclaremos, hubo de todo, ¿no? Un componente fue este. Él señaló que en la Plaza Cagancha había entre 2.000 y 3.000 personas, pero de forma imprevista, entre 200 y 300 individuos comenzaron a agredir con piedras a la policía, en particular a los funcionarios que custodiaban las instalaciones de la Suprema Corte. Dice también que demostraron una capacidad de organización desde el primer instante. Inclusive analizando los hechos, se pudo comprobar que había gente reunida en el lugar antes de que terminara el partido. Ya en la puerta de la Suprema Corte. Estaban como esperando que viniera eventualmente el grupo de gente que iba a festejar, ¿no? Está de moda pegarle a la Corte. Y otro dato que agrego yo, porque es bastante revelador, ¿no? Un horno de microondas que fue robado en el saqueo al local de Carlos Gutiérrez. El saqueo ese fue otro hecho muy serio, muy chocante, ¿no? Bueno, pero resulta que un horno de microondas robado allí, lejos de la Plaza Cagancha, estaba tirado en la puerta de la Suprema Corte. Entonces habría como una conexión entre aquel saqueo, que mucha gente dijo, esos son ladrones comunes y corrientes, y la agresión a la Suprema Corte, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Se puede entender que hasta el saqueo formó parte de una especie de acto de provocación? No sé. Yo insisto en que se impone tomar medidas para preservar a la Suprema Corte de Justicia y que el Poder Ejecutivo es el que debe empezar dando el ejemplo y no ejercer actos de intimidación sobre la Corte. ¿Quién sigue? ¿Carlos? Sí, yo creo que acá hay varios factores que se deben considerar, ¿no? Por un lado, y lo digo a pesar de mi condición de nacionalófico, evidentemente la hinchada de Peñarol es de las hinchadas más duras y más peligrosas en este sentido y tiene antecedentes. Obviamente no toda su hinchada, no todos sus hinchas, pero hay algún foco duro en la barra brava que ha generado en otras oportunidades también episodios muy peligrosos. En segundo término, esto es para mí un espejo de la situación de violencia extrema que vive la sociedad uruguaya y de inseguridad. O sea, no es un hecho aislado, no es un hecho que se da extrañamente en determinadas circunstancias. En el mismo momento se publica hoy por los diarios que el índice de rapiñas en Carrasco, yo sé que es un barrio elitista que no se puede nombrar porque enseguida buena parte de la izquierda le quita todos sus derechos de cualquier naturaleza, pero las rapiñas se multiplicaron en el mes de abril y mayo, y en los días de junio está en una espiral tremendamente ascendente. La vida humana no vale nada. O sea, acá hay un problema de fracaso rotundo de la política de seguridad y la política de control de la policía y del Ministerio del Interior, por ende. Hoy vi unas declaraciones de Bonomi que para mí dice algo cierto, y dice que este fenómeno de violencia e inseguridad no se ataca solo con prevención o represión, ni, por el otro lado, con políticas sociales. O sea que Bonomi corta, por suerte, ya lo había hecho antes en algún momento, con el discurso tradicional de la izquierda, que toda esta violencia depende a causas económicos sociales que una vez que desaparezcan se va a solucionar. Creo que es un paso advertir que acá hace falta prevención y represión. Y una anécdota. Yo estaba en París cuando el cuadro Paris Saint-Germain salió campeón después de como 10 o 12 años o más de no ser campeón. La noche del triunfo, que fue un domingo, hice una caravana por la ciudad, pero el domingo organizaron un festejo larguísimo en la Plaza del Trocadero, que empezaba a las 4 de la tarde, el día lunes. Yo estaba enfrente, en el parque que rodea la Torre Eiffel, y el festejo fue una locura. Estaban todos borrachos de las 5 de la tarde, hubo peleas, hubo corridas, hubo enfrentamientos. Hubo una presencia policial enorme, una represión enorme, de hecho hubo 2 muertos. Ahora, uno caminaba la mañana siguiente por la zona del festejo y no había un vidrio roto, no había una casa asaltada, no faltaba
no un televisor, un kiosco, no faltaba nada. O sea, la preparación que hizo la policía frente a ese festejo fue tremenda. Uno veía que las calles que circulan alrededor y que comunican con otras avenidas estaban cortadas con líneas imposibles de superar. Y bueno, yo no sé si acá nos falta un poco de prevención, yo no sé si acá no es posible cercar la plaza demarcan una zona de festejos. Claro, en Madrid hacen lo mismo, las Cibeles para el Real, el Neptuno para el Atlético, o sea, hay una no zona. Se sabe ya que esto pasa siempre. Claro, ¿cuántas sobre veces todo pasó, como no? un cuadro con Peñarol que hace años que no festejaba, esto iba a pasar. La hilacha. Ayer las autoridades del Grupo Centro y en particular el propietario del Bar Facal insistía en eso. ¿Cómo es que no se prohíbe el festejo en el centro? Es notorio que el centro de Montevideo es una zona particularmente frágil, si la pensamos desde el punto de vista de la cantidad de locales donde se puede hacer destrozos, ¿no? Está lleno de vidrieras, para empezar. Está lleno de vidrieras. Además hay objetos de valor, etcétera, ¿no? ¿Por qué se permite que la gente llegue a festejar? Es como el día de la noche de las elecciones, que se asigna una zona para festejar y esa zona se controla. Lo que cuenta Ramela Bueno, primero, el espectáculo lamentable y brutal de todo lo que sucedió, hay que descomponerlo en diversas partes. Naturalmente yo estaba seguro que le iban a agregar algún componente, acá Mercader le agrega nada menos que una delegación que la propia Suprema Corte de Justicia dijo que no fue a presionar en absoluto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero yo quiero decir esto. Acá hay varios episodios. Uno, vamos a asumirlo, yo soy de Peñarol, soy hincha a muerte de Peñarol, pero acá tengo en el celular, se lo estaba mostrando, las fotos de un festejo cuando un aniversario de Peñarol en la Rambla y Avenida Brasil, donde se subieron a los pisos y pintaron el primer piso de las casas de la gente, aterrorizaron a una mujer mayor. Este es un primer piso, rompieron todas las vidrieras, rompieron la vidriera de el vidrio de mi casa para hacer daño, nada más. Eso fue hace tiempo, ¿no? Eso no fue nadie organizado que fue especialmente. Hay un sector de la hinchada de Peñarol en particular, no digo que en otras no haya, pero a los niveles de Peñarol no hay. Es decir, hay que asumirlo. Nosotros tenemos enquistado, y no es un problema social, ahí hay gente de todos los sectores sociales que participa de una locura, una forma de alienación que usa como válvula de escape el fútbol, pero que no puede ser justificado, que le hace un daño terrible a Peñarol, a los hinchas verdaderos, que no puede ser que cada vez que esté siempre asociado el fútbol, que es un deporte, lo estamos olvidando, nos estamos transformando en cronistas de una batalla, cuando tendría que haber sido, ¿qué es la noticia? Que Peñarol después de un buen tiempo salió campeón, que Pacheco hizo 3 goles, que es lo que uno se... No, ¿qué iba a hacer? Que estos anormales robaron, rompieron, quemaron un kiosco de una pobre mujer. Ahora, digamos que yo divido dos cosas. La otra cosa es, si hay un grupo de personas, que yo creo que a esta altura hay una cantidad de indicios, yo creo que la opinión pública y la sociedad uruguaya en su conjunto queremos saber que se investiga hasta el fondo, pues eso es muy grave. Es decir, si un grupo de personas fue antes, se organizó, se preparó para atacar cualquier institución, la Suprema Corte, el edificio de los tribunales, tiene que ser absolutamente reprimido, porque el problema es que si nosotros dejamos que este tipo de cosas avance, después no hay manifestación popular de ningún tipo que pueda estar exenta de esto. Ya lo quisieron hacer con la marcha del 20 de mayo, lo quisieron hacer con la marcha, que es una marcha del silencio. Esta gente no tiene límite. Tú dices que ya hay un antecedente. Un antecedente. La primera vez desde que hay marcha del 20 de mayo en que un grupo de gente lo aprovechó para hacer algo que no está previsto por los organizadores. Justo acá, contra la Suprema Corte, exactamente, etcétera. Ahora hacen lo mismo con otra cosa. Ahora, también quiero decir esto. Está claro que este tipo de azonadas necesita un tipo de prevención. Pero hay que saber una cosa, que la hinchada de Peñarol, cuando pasan estas cosas, tenés que cuidar tantos lugares. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es obligar a que el lugar de festejo sea uno. Pero te quiero decir, si las autoridades de Peñarol, si el conjunto del fútbol no lo erradica en serio, les prohíbe ir al fútbol, ¿no? Nosotros vamos a tener esto permanente. Quiero resaltar la actitud del sindicato de la bebida, que está haciendo una colecta para, digamos, tratar de recuperar a la más débil de todas, una pobre mujer que tiene un kiosco en la plaza
y se lo prendió en Rondoy, Uruguay. Colonia. Bueno, ahí a media cuadra de la plaza, y se lo quemaron, lo que era toda su vida. Me parece un gesto por lo menos de reparación. Desde la audiencia, uno de los mensajes dice: no gasten más tiempo de radio, los 80 detenidos ya están todos libres y van a poder arrasar en el próximo festejo. A eso iba yo también. Digo, de ese punto quería hablar. Digo, son 80 o 90 detenidos. ¿No les va a pasar nada a los 80 o 90 detenidos? Digo, porque el juez dice, no, fueron detenidos, pero yo no sé si fueron detenidos por romper una vidriera o por insultar a la policía o por tirar una piedra. Entonces, como no sé, los suelto. Yo creo que como mínima medida, digo, y imitando lo que se ha hecho en otros países, esa gente se le debería prohibir la entrada al fútbol de por vida, ya para empezar. Es decir, sepa cualquier manifestante que organiza un lío en la calle después de un partido que nunca más va a entrar al fútbol, o por lo menos por un año, por 5 años, y que la noche de los partidos va a tener que concurrir a una comisaría o tener que hacer obra social, o por lo menos ficharlo y tener antecedentes. Yo quiero creer de todos modos que la medida que tomó el juez ayer es una medida provisoria, ¿no? A la espera de que la policía le suministre la documentación que se supone que va a suministrar, porque hay cámaras de seguridad instaladas en el centro de Montevideo. Hay cantidad de cámaras de seguridad de distintos locales comerciales. La policía misma estaba haciendo una filmación al punto de que un funcionario que estaba con la cámara resultó salvajemente herido. Entonces supongo que esas filmaciones van a aparecer y eso permitirá retomar los interrogatorios a estas personas, ¿no? Yo quiero señalar una cosa. Primero, el tema de que haya habido algún grupo militante que haya agredido específicamente a la Suprema Corte, como dice Guarteche, es posible. Pero me parece que comparativamente, es decir, las dimensiones de lo que pasó, ahora, es decir, un poco cuando uno empieza a recolectar información, y es decir, yo vi ese lío en particular, golpeados muchachos que estaban trabajando, unos pobres muchachos que están trabajando, es una cosa embromada, ¿no? Porque ya pasa del simple vandalismo, del simple resentimiento. Pero después vemos que en Rondó y Colonia y que acá y allá y todo a lo largo del 18 de julio, me parece que las cosas fue de unas dimensiones que superan realmente cualquier intento de militancia política. Me parece que esto es revelador, y te digo, y creo que supera también a la hinchada de Peñarol. Creo que esto es revelador de una subcultura, ¿tá?, que existe en nuestra sociedad. No es que la sociedad está insegura, es que la sociedad tiene parámetros de convivencia que son insoportables, digamos, esa es la realidad. Este mecanismo de la violencia es un mecanismo que está imperando en muchos barrios, en muchas zonas, diría, en grandes áreas del país. ¿Afuera de los bailes? Bueno, lo que pasa todos los sábados afuera de los bailes, pero además es la forma de convivencia que se produce, y esto no se arregla con decir ponemos policía para que no afecten Carrasco o no afecten el centro, o ponemos un área el problema es que estamos viviendo sobre reglas que no son las que resultan de los códigos o de las que resultan de los buenos modales, y este sí es un problema, yo diría que es un problema cultural más que nada. No lo arregla el Ministerio del Interior, no lo va a arreglar, no es cuestión de prohibir o no prohibir el fútbol. Creo que esta violencia, pero fíjate, el fútbol es un pretexto, ¿no? Agreguemos un dato que quizás ha pasado un poco desapercibido y que ahora un oyente lo hace notar. Yo dije al pasar que hubo 22 policías heridos. Un oyente advierte, ¿ustedes saben que entre los policías heridos hay baleados? No. Bueno, no sabía. Hay policías baleados. No lo sabía. Pero quiero terminar esta idea. Los delincuentes buscan este tipo de manifestaciones para expresarse. Sí, claro, pero digamos, esto no es... Yo creo que decir, estos son unos delincuentes a los que hay que tener a raya. No son solo unos delincuentes. Por las dimensiones que el asunto tuvo, es más que un grupete de delincuentes. Es un problema social, cultural, grave, porque entiendo que hubo miles de personas involucradas. Bueno, aparentemente frente a la zona de la Suprema Corte, según Guarteche, había 2.000 o 3.000 personas. ¿Cuántas intervinieron? No lo sé. Eso fue toda la concentración. Los que intervinieron... 200 o 300. 200 o 300. Eso dice, pero eso es lo que yo pongo en duda. Yo no creo que 200 o 300 personas puedan hacer los desmanes que se produjeron. Carlos, la filmación muestra un grupo de... Y hay una cosa más. Me parece que lo que aquí está fallando son otras pautas de convivencia que dependen del sistema educativo, que dependen de las políticas sociales y que dependen de conceptos como la patria potestad. Estos tipos son ineducables, ¿eh? No, perdón. Estos tipos se educaron en nuestra sociedad, surgieron en nuestra sociedad. Es un monólogo. Algo está pasando ahí. Se ha convertido en un monólogo. Bueno, trato de exponer alguna idea. Yo coincido con Sartú y discrepo con Sartú. Bueno.
Era de esperar. Coincido en que esto es algo mucho más allá de fenómenos aislados, del fútbol, de Peñarol y de la organización esta plenario Memoria y Justicia. Acá hay normas de conducta, hay pautas, hay problemas socioculturales, hay algo mucho más grave que a mí determina, sin quererle dar un tinte político a esto, al fracaso de 8 años de políticas de manejo. ¿Solo en de 8 años? Bueno, no. Lo que pasa es que en algún momento hay que decir paso rayo a lo anterior y 8 años generan responsabilidad. Yo te recuerdo, Sartú, que en el año 2002 y 2003, en plena crisis del gobierno del doctor Valle, no hubo ninguna sonada de estas características. Ni una. No, porque esta gente eran niños. Ni una. Estaban ni todavía una, dejando de ir a la escuela y comiendo mal. Pero estaban empezando fueron en niños eso. que hace 8 Apoyado años... a Sartú. Son niños que hace 8 años no los estamos educando. ¿Los criaron ustedes? No los estamos. Ese es el tema. No, hace 8 años que no lo estamos Había educando. gente mayor en que los no le autos. estamos dando. Que no le No de estamos, 60 años. De a uno, por favor. Son niños que hace 8 años que no estamos educando, que no le estamos dando licios adecuados, que no le estamos dando una primaria adecuada, que no le estamos transmitiendo valores adecuados, que no le estamos dando un ejemplo adecuado, porque lo que decía Mercader tiene su razón. Bonomi dijo, acá hay un hilo conductor en lo de la Corte, y es claro que hay un hilo conductor. El hilo conductor es los agravios y los desmanes y las actuaciones indebidas que tuvo el propio gobierno contra la Suprema Corte de Justicia. Estos anormales, si ven que los ministros y los senadores de gobierno hablan mal de la Suprema Corte y la ponen como responsable y las quieren juzgar y las quieren castigar por lo que hicieron, no se van a sentir tentados a hacer lo que así lo hicieron. Ahí hay un hilo conductor claro y definitivo. Pero discrepo con Sartú cuando dice que esto no se arregla con más policías. Y ahí apoyo a Bonomi. No solamente las políticas sociales que han fracasado estrepitosamente, este gobierno deberá cambiarlos. No solamente la educación que fracasa y está mucho peor que en el 2002. Hay que poner policías. La política de saturación fue la única que sirvió para algo en Inglaterra, en Europa, en varios lugares donde la violencia era incontrolable. No cambiaron las cosas en 2 años por mejor educación y mejor políticas sociales, porque esas son medidas a mediano y largo plazo. La prevención y la represión, lo dice Bonomi en El País de hoy, y es un ministro de izquierda. Acá nos equivocamos, acá creímos que todo se solucionaba con políticas sociales y con más plata, y lo dice él, hay mucho más plata y hay mucho más violencia. Falta prevención, falta represión. Esta gente tiene que saber que no es gratis hacer lo que hace. Esta gente tiene que saber que hay enfrente una fuerza del Estado que la enfrenta y le pone límites a su conducta. Ahora, en el caso del fútbol, y concretamente en la organización del fútbol, no hay que tomar medidas también. Hay oyentes que dicen, acá Claro. Peñarol tiene que recibir algún tipo de sanción. Peñarol tiene que recibir algún tipo Que de pierda sanción. los puntos, pierda el campeonato. Algún tipo de medida disciplinaria con el club para que el club a su vez reaccione, porque tiene una cuota de responsabilidad en dejar vivir, en tolerar a alguno de estos personajes, ¿no? Tiene, porque incluso creo que en el día de hoy en algún medio se dice que hay referentes de la barra de Peñarol que entran a Amsterdam y que reciben una paga mensual de parte del club. Creo que hay que terminar con eso, ¿no? Hay que terminar con eso. Ahora, Algo yo así. quiero decir lo siguiente. Sí, es probable, estoy seguro de que tenemos que afinar este tema en toda la sociedad. Está claro que si hoy, 8 años después, los indicadores sociales fueran los que dejó el gobierno blanco y colorado, seguramente la violencia sería la violencia de Colombia. Está claro, porque les interesa, es decir, si en lugar de tener 13% de pobres tuviéramos 39 como teníamos No y había- 4 de miseria, No había y tanta hubiera violencia. vivido tanta gente en la miseria. Voy a decir lo siguiente, el salto en delincuencia más grande de la historia del país se produjo entre el año 98 y el año 2002, 63%, publicado por el semanario Brecha, Búsqueda, no por un diario de izquierda, 63% aumento de los delitos. Acá hay un tema que es dividir. Las políticas sociales son necesarias, la política cultural es necesaria. Esto es un problema de que hay una parte de la sociedad uruguaya que quedó del otro lado de la línea, del punto de vista social, pero también del punto de vista cultural. Porque acá hay gente que no es solo pobre. Y esa parte no se resuelve ya, está fuera. Esa parte, para poder atacar el problema social, hay que aislarla, reprimirla y hacerle pagar las consecuencias de sus actos. A mí, que un juez libere sin más trámite a 80 personas sin ni siquiera hacerle un apercibimiento,
A mí, como señal, me da una señal pésima. Y si de estos 80 ninguno es procesado, por lo menos obligado a no ir nunca más al fútbol, la señal que le está dando la justicia uruguaya es que no importa. No importa nada, porque si vino un policía, te trajo y dijo, yo lo vi a este señor entrando y lo agarré en la puerta de un local, eso no es prueba. ¿Qué prueba quiere? ¿Lo quiere que se lo lleven con un plasma en la mano? ¿Qué ibas a agregar, Carlos? No, que hay que entender, más allá de todas sus fallas humanas, cómo actúa la justicia. El juez tiene un plazo constitucional para resolver sobre esas personas detenidas. Y si no tiene la prueba adecuada, no tiene más remedio que liberarlas. Esto no quiere decir que los libere para siempre y por siempre. Las liberaciones en estas situaciones son sin perjuicio. Recibida la prueba, que yo creo que tiene que existir, porque decía muy bien hoy Emiliano, hay cámaras de filmación en el centro y sobre todo en la Plaza Libertad, bueno, el juez volverá a actuar. Yo lo espero que sea así y entiendo que va a ser así. 89 personas detenidas, todas liberadas por la justicia, 22 policías heridos y 8 patrullas dañadas, un comercio de venta de electrodomésticos saqueado y otros 29 que sufrieron destrozos, un kiosco de diarios y revistas incendiado y vandalismo en refugios peatonales, en contenedores de basura y en el Palacio de Tribunales, más la agresión directa a la sede de la Suprema Corte de Justicia, fue el saldo, un resumen del saldo que dejaron esos festejos en la avenida 18 de Julio. Pero hubo más. Ahora se sabe que la policía tiene identificadas a las personas. Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves. Antonio Mercader, buen día. Buenos días, Emiliano, buenos días a todos. Esteban Valenti. Buen día. Buenos Sartú. Buenos días. Y Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? ¿Están todos? Empezamos hablando por el lado de no sé, quizás el tema, ¿no? El asunto que ayer conmovió a Montevideo y a todo el país, a medida que se iba conociendo desde la mañana cómo había quedado el centro de Montevideo en la noche del festejo de Peñarol por la obtención del campeonato uruguayo. Otras que en la madrugada de ayer, durante esos festejos, metidas en esos festejos, atacaron a pedradas el Palacio Piria, la sede de la Suprema Corte. Según los investigadores, serían integrantes de grupos radicales. Puedo seguir agregando información, pero creo que lo mejor es empezar con las consideraciones de ustedes y en todo caso después vamos complementando esto. ¿Quién arranca a venir? Yo tengo una primicia, sí, porque aunque vos no lo creas, la tertulia informa desde el lugar de los hechos, así casi como los corresponsales de guerra. ¿Estabas ahí? Estuve ahí, siendo bolso como soy. No, el asunto es así. De pura casualidad, yo vivo por el centro y soy medio trasnochador. A veces voy a hacer compras en un local que está abierto 24 horas, en Soriano y Yaguarón. Y llego, yo ni sabía que se había armado ese lío. Me encuentro que estaba cerrado, es un local que siempre está abierto, y estaban los muchachos barriendo, los empleados barriendo afuera, sacando vidrios y cosas. Oye, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que acá se metieron como 100 personas, dice, rompieron todo, y en ese muchacho gira y le veo un golpe en el ojo, en la cara, y tenía la mano cortada, y les pegaron, y bastante, me dice el gurí que estaba allí. Una cosa increíble, ¿no? Es decir, primero la modalidad, no fueron 4 o 5 vivos aprovechando el relajo, se metieron, sino que el local fue invadido, ellos me hablaban de cerca de 100 personas, digo. Hay un local que no está sobre 18 mismo. Que no está sobre 18, ni está cerca de Avenida del Libertador. Conclusión, digo, primero, la cosa fue fue muy grande, digamos, porque si resulta que pasó lo que pasó, el epicentro estuvo en 18, en la Plaza Libertad o en Libertador para abajo, y esto llegó a haber un grupo de 100 personas en ese lugar, quiere decir que las dimensiones del asunto fueron grandes, la cantidad de gente involucrada fue grande, porque uno no va a pensar que esas mismas 100 personas fueron recorriendo todo el centro sin poder ser detectadas, ¿no? Realmente la cosa fue grande. Después sobre eso quería reflexionar. Antonio. Sí,